De Juan, capítulo 8, vamos a leer versículos, quiero que vamos desde el 31 hasta el 36 esta mañana. Vamos a leer esta porción de la Escritura y el Señor tiene para nosotros palabra de vida eterna. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Palabra que el Señor quiere que sea fijada en nuestro interior. Y por eso es fundamental que al escuchar su palabra estemos nosotros en esa conexión con el Espíritu de Dios, que sea el Señor quien habla nuestras vidas y que nosotros encontramos esa conexión perfecta a través del Espíritu Santo que habla, que descubre, que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las grandezas maravillosas de su palabra, palabra santa y poderosa que el Señor nos ha regalado. Juan capítulo 8. Del versículo 31 al versículo 36, el mensaje de la palabra del Señor esta mañana es: la verdad os hará libres. ¿Podemos repetir eso? La verdad os hará libres. ¿Qué le parece esa verdad? Maravilloso esto. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. En tu palabra encontramos todo cuanto nosotros necesitamos para seguir adelante, mi Dios. Encontramos todo, Señor, lo que tú has querido revelarnos. Y esa revelación es perfecta para nuestras vidas. Nos equipa, nos prepara, nos instruye, nos ayuda, nos alienta, Señor. Cada día de nuestra vida necesitamos tu palabra, Señor, como tú lo dijiste: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recibimos el alimento espiritual esta mañana, mi Dios, que nos nutre y que nos prepara, mi Señor, para confrontar un mundo en decadencia, un mundo de apatía, mi Señor. Pero estamos preparados porque tú, mi Señor, nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Te damos la gloria a ti esta mañana, mi Señor, y todo cuanto aquí hagamos, que sea para tu agrado, mi Dios. Eso es lo que hay en nosotros, mi Señor, para ti, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que pensemos algo que es muy, muy fundamental para nuestras vidas. Las predicaciones que hacía Jesús. Ustedes pueden leer los evangelios, ustedes recorren las páginas del Nuevo Testamento al iniciar con los 4 evangelios que están allí. Y obviamente empiezan a reconocer, empiezan a darse cuenta, nos damos cuenta todos los que lo leemos, que las predicaciones que hacía Jesús tenían una característica muy importante, muy poderosa, y era que llevaban a la gente a tener, escúcheme bien, tenían que tomar decisiones radicales para sus vidas. Por ejemplo, cuando él dijo que había venido para salvar a la humanidad, esto necesariamente implicaba que la humanidad estaba perdida. Y que sin él, por supuesto, entonces seguiría en la misma condición y por supuesto estas cosas tenían que ser escuchadas y Jesús ponía a la gente a tomar decisiones muy importantes. Eso es el sentido del evangelio. Las buenas nuevas de salvación a través de las cuales llegamos al conocimiento del Señor, pero que también nos confronta, tiene que confrontar nuestra vida, nos muestra a nosotros el estado de nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo nos mueve a la búsqueda del Salvador, que por supuesto nosotros sabemos es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo hablaba, dice la palabra, unos se maravillaban, se sorprendían de escuchar y decían: wow, tiene una autoridad que no la tienen ni los fariseos, ni los escribas, ni los religiosos. Otros eran convencidos por ese poder de la palabra y otros simplemente lo rechazaban y buscaban cualquier ocasión para acusarlo. Por ejemplo, en el capítulo 6 de este mismo evangelio de Juan, ustedes han leído la palabra, Jesús está enseñando acerca de una de las cosas más profundas que él llegó a decir y que quizás no lo podían entender muchos. Él decía: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y de repente empieza a decirles que
sus antepasados recibieron el maná que vino en el desierto, vino para ellos, para alimentarlo, porque era necesario que ellos fueran alimentados de esa manera. Era algo sobrenatural que venía del cielo para ellos, para hacer el alimento. Pero ahora, decía Cristo, yo soy ese pan de vida. Y la gente lo escuchaba y decía, esto como que no lo podrían entender. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que cuando Él se presenta de esa manera, como el pan que baja del cielo, muchos empiezan a murmurar y a decir, pero espérate un momentito, nosotros conocemos quién es Jesús, nosotros sabemos que es el hijo del carpintero. ¿Cómo este viene a decir que es el pan que ha venido del cielo? ¿Cómo es esto? No lo podemos entender. Y luego el Señor agrega otra cosa, dice que Él es el quien resucitará en el día postrero a quienes le sigan, que quien cree en Él tiene vida eterna, y se reafirma como el pan que bajó del cielo entonces, y quien come de su carne y bebe de su sangre tiene la salvación con Él. Escuchen, ese tipo de enseñanzas nosotros las recibimos hoy en día y podemos digerirlas, podemos entenderlas a la luz de lo que tanto se ha estudiado y tanto se ha enseñado a través de más de 2000 años. Pero para estos hombres, para estas personas que estaban alrededor de Jesús en ese momento, no eran fáciles de digerir. No la podían entender. ¿Cómo que ese es el pan que ha bajado del cielo? ¿Cómo que a través de Él encontramos la resurrección y la vida eterna? ¿Cómo que solamente con Él podemos conocer al Padre? Así que desafiaba a la gente. Era un desafío. O lo crees o no lo crees, o lo tomas o lo dejas, o lo recibes completamente o simplemente te alejas de Él. Esa es la posición con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar en relación al Evangelio, porque el Evangelio indudablemente es desafiante para nuestras vidas. Así que en este pasaje que hoy en día hemos leído, estamos estudiando, sucede exactamente lo mismo. Dice la palabra que la audiencia que estaba alrededor de Jesús en ese momento eran los judíos que habían creído en Él. Escuchen, hay una diferencia entre aquellos que creen en Él y aquellos que le creen a Él y le siguen y son sus discípulos. Estos judíos le habían creído en Él y estaban a su alrededor y estaban escuchando y sabían y pensaban en su interior que Él era el Mesías. Pero todavía le faltaba una transición mucho más profunda en sus vidas. Así que Él le dice, le da una promesa y una revelación maravillosa. La promesa de Cristo es que los va a hacer libres y que muestra en realidad a través de esa palabra su condición de esclavitud. Escuchen, si el Señor les está diciendo que necesitan la libertad y que solamente a través de Él se puede llegar a ser libre, lo que implica necesariamente para nuestra vida es que estamos en esclavitud, que necesitamos la libertad. Y inmediatamente viene la reacción de ellos. Pero, ¿cómo es esto? Si nosotros siempre hemos sido libres porque somos linaje de Abraham. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Cómo puedes decirnos que podemos ser libres si siempre lo hemos sido? Escuchen, mentira esto. Porque ahí está el falso concepto de la libertad. Ellos creían que simplemente por ser linaje de Abraham, entonces heredaban una libertad que no era cierto, porque el Señor les dice, no, ustedes pueden ser linaje de Abraham, pero la verdad es que ustedes están esclavizados al pecado. Y ahí empieza la confrontación, porque entonces Jesús les estaba mostrando que necesitaban ser liberados y que lo primero que tenían que hacer era reconocer su condición de esclavitud. El Evangelio de Cristo muchas veces está bien cuando lo aplicamos a alguien más. Pero cuando tiene que ser aplicado en nuestras vidas, entonces ya nos confronta personalmente y de repente se nos vuelve incómodos. Hay muchos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no aceptan sus palabras. Y creer cosas sobre Él no sirve simplemente tal como se muestra aquí en Juan capítulo 8. No solamente hay que creer en Él, sino además, esto es muy importante, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a creer en Él y en su palabra, a Él y a su palabra. Por ser linaje de Abraham, aquellos judíos rechazan la idea de necesitar que alguien lo libere. Así que aquí viene el pensamiento que el Señor introduce y lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuál es tu concepto de la verdadera libertad? Te pregunto esta mañana, ¿qué significa para ti ser libre o ser esclavo? Porque esto va a ser determinante. De la manera como tú concibas la libertad, entenderás el sentido de esclavitud de la cual Jesús vino a salvarnos. Si tú crees que eres y siempre has sido libre, entonces te pregunto, ¿de qué necesitas ser liberado? Si tú no crees que eres pecador, ¿de qué necesitas ser perdonado? Si tú no crees que tienes una naturaleza caída, ¿cómo vas a entender que el que está en Cristo es una nueva criatura? Pablo, por ejemplo, afirmó en 1 de Timoteo 1:5, él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y agrega, de los cuales yo soy el primero. Pablo, imagínense ustedes, el apóstol,
El apóstol de los gentiles, el que estaba yendo por toda la parte predicando el evangelio, reconoce primero su condición. Yo soy el primero de los pecadores. Yo necesito un salvador. Yo necesito de la libertad en Cristo Jesús. Jesús vino a salvar a los pecadores, mis queridos hermanos. Pero si tú no te consideras así, entonces déjame decirte algo. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. ¿Cuál es tu concepto de libertad? Mire, Pablo y Silas fueron llevados en una ocasión a la cárcel, estaban atados a un cepo, estaban rodeados de guardas, estaban en el último rincón de aquel lugar. A veces uno tiene la tendencia a pensar en las cárceles como las cárceles de hoy en día, que están incluso hasta más o menos bien acomodadas, etcétera, quizás hasta algunas de ellas cómodas, pero las cárceles de esos días eran simplemente unas cuevas horribles en el último rincón, donde había toda clase de animales, estaban en completa oscuridad. Sin embargo, estos hombres estaban allí, pero no estaban maldiciendo, no estaban diciendo palabras terribles, sino que estaban allí alabando al Señor. Estaban mostrando de alguna manera que lo importante no era la forma en la que estaban, sino la forma que ellos se experimentaban desde adentro, porque aunque estaban en cadenas, ellos eran hombres libres para alabar al Señor en cualquier circunstancia. Ahora, pensemos en esto. Ustedes pueden leer los pasajes anteriores de esto que estamos aprendiendo en este día. Al principio del capítulo 8 nos encontramos con un episodio que es muy conocido, que lo hemos compartido también, acerca de esta mujer que se encontraba en adulterio. Y la enseñanza más profunda fue la de hacer reaccionar a estos hombres que estaban listos para lanzar las piedras en cumplimiento de la ley. Y lo más importante es que si la ley condenaba a esta mujer, Jesucristo les enseñó que entonces cualquier contravención contra la ley hacía injustos a los demás. El que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Después, más adelante, avanzando en ese capítulo, el Señor empieza a hablar acerca de otras cosas que también son realmente sorprendentes a los oídos de quienes están allí. Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Y estos hombres tendrían que reflexionar en cuanto a la palabra que estaban escuchando de Jesús. Nadie, por poderoso que fuera, por lleno de títulos o de prestigio, se había proclamado alguna vez como la luz de este mundo. Y además con la seguridad de prometer que todo aquel que se hiciera seguidor de él dejaría atrás el mundo de las tinieblas y entraría directamente al mundo de la luz a través de él. Enseñanzas muy poderosas, mis queridos hermanos. Enseguida, él les dice también a los judíos: ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Y aquí empieza para estos hombres una necesidad de tomar un lugar, una posición en relación a Jesús. O creemos lo que Él está diciendo, que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que solamente a través de Él encontramos la libertad, que solamente a través de Él encontramos la salvación, o simplemente es un mentiroso, es un blasfemo. Ahí tenían ellos que tomar esa decisión en sus vidas, y la decisión que cada uno de nosotros siempre se nos ha puesto de frente para también tener que tomarla. Es el punto de separación. ¿Te das cuenta entonces, con este preámbulo, que Jesús nos reta a tomar decisiones radicales en nuestra vida? Y en ese ambiente que está lleno de intensidad, Jesús empieza a revelar esta palabra y les dice a estos hombres: si vosotros permanecéis en mi palabra, escuchen bien, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra. Esta es una condición que Jesús ha puesto para quienes le siguen. Hoy vemos cómo mucha gente está corriendo a los conciertos, a las campañas de sanidad, otro tipo de experiencias emotivas, pero no están buscando explorar más la palabra de Dios. Jesús no dijo que permaneciéramos en nuestras emociones o en nuestros sentimientos, sino en el estudio constante y perseverante de su palabra. El cristiano de hoy en día, mis queridos hermanos, no quiere estudiar, no quiere discipularse. Lo que quiere es ver milagros, experimentar emociones, pero esto no fue exactamente lo que dijo Jesús. Permanezcan en mi palabra, estudien la palabra para que conozcan mi voluntad, equípense para que presenten defensa de la fe, estén listos para cuando vengan tantos engañadores y no terminen por arrastrarlos porque no tienen una base sólida sobre la palabra de Dios. Por supuesto que el Señor sigue sanando, aleluya, y los milagros se siguen sucediendo y creemos en el gran poder de nuestro Dios, pero no es la prioridad de nuestras vidas como creyentes, sino ser seguidores de la palabra que ha cambiado y sigue cambiando este mundo de tanta apostasía. Mis queridos hermanos, milagros hasta el demonio los hace. Los magos y los hechiceros imitan el poder de Dios, pero mis queridos hermanos, esta palabra santa, viva, eficaz, es eterna. Esta palabra es verdad y no puede ser cambiada jamás, aleluya, gloria al Señor. Y la verdad es algo tan fundamental que a Jesús lo llevaron a la cruz precisamente porque su presencia incomodaba a quienes vivían en la mentira. ¿Cuántas personas han muerto por defender esta verdad?
¿Cuántas personas prefirieron ir a la hoguera o al foso de los leones antes que negar la única verdad encarnada en Jesucristo? Pero al morir por la verdad, estos hombres murieron libres, no tenían ataduras en este mundo, no estaban comprados por las atracciones o los ídolos de este mundo, sino que gozaban de la entera libertad para poder decirles en la cara a todos los mentirosos que sí hay una verdad por la cual vale la pena dar hasta la vida misma. Aleluya, gloria al Señor. El cristiano verdadero es uno que se levanta en un mundo de tanto engaño y mentira y puede proclamar con toda libertad: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguirlo a Él y no vuelvo atrás jamás, no vuelvo atrás. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay aquí cristianos de esa manera esta mañana? Gloria al Señor. Y déjame decirte algo que es muy serio para ti. Si no te gusta la verdad, no te gusta Cristo. Es así de sencillo, mis hermanos. Si no te gusta la verdad, no te gusta Cristo. Esto es retador, esto es desafiante. Pero lo que Dios tan perfecto busca de lo suyo, o están con Él y creen en su palabra y permanecen en ella, o simplemente dan la espalda y caminan su propio camino de perdición. Así que Jesús va definiendo a través de sus enseñanzas lo que significa realmente ser un discípulo de Cristo. Escuchen, estos hombres necesitaban saber lo que significa ser un discípulo. Más adelante, Jesucristo se levantaría delante de todos ellos cuando resucitó y les diría: vayan ahora ustedes y hagan discípulos. Así que ustedes ya saben lo que significa ser un discípulo de Cristo. Vayan y compartan esta verdad con los demás. En una ocasión Jesús se levantó también delante de los demás y les dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Los rasgos esenciales de ser un discípulo verdadero de Cristo. Primero, el amor entre unos y otros. Segundo, permanecer en su palabra. Los discípulos del Señor. Pero ahora Jesús agrega precisamente esto: necesitamos permanecer en su palabra y vivir de acuerdo a sus preceptos. La verdadera fe siempre es perseverante, mis queridos hermanos. Y entonces dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desafortunadamente son pocos los seres humanos que están dispuestos a reconocer la esclavitud que tienen. Muchas personas no admiten que el pecado los ha vencido y que no pueden liberarse de él, que viven como esclavos de concupiscencia y deleites diversos y que no pueden librarse de ese yugo del pecado. Y Cristo nos enseña claramente que fuera de Él no puede haber liberación del pecado. Por lo tanto, el primer paso hacia la libertad es reconocer nuestro verdadero estado. Tenemos a un Dios que se revela a sus hijos de manera maravillosa, que se da a conocer a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, para que podamos nosotros descubrir ese Dios tan grande. Acabamos de cantarle al Señor: estoy maravillado, Señor, de tu grandeza, de tu majestad, de todo lo que tú eres, mi Señor. Estoy maravillado. Y tenemos que entender, mire, el Señor, por ejemplo, se revela de diversas formas. A Moisés, que necesitaba guiar al pueblo por el desierto y darle una identidad, Dios se revela como en la zarza como el gran yo soy. A la mujer samaritana que está sacando agua del pozo, el Señor se le revela como el agua de vida eterna. A Marta, la hermana de Lázaro, ante la tristeza de la muerte de su hermano, Jesucristo se revela como la resurrección y la vida. A todos los necesitados y descarriados del mundo, Él se revela como el buen pastor que da la vida por sus hijos. A los perdidos se les revela como el único camino. A los confundidos se les revela como la única verdad. A todos los que viven en tinieblas se les revela como la luz del mundo. A los hambrientos se les revela como el pan de vida. A los labradores como la vid verdadera. Y a sus discípulos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravillosa es la revelación de nuestro Dios. Entonces date cuenta, démonos cuenta esta mañana que tenemos a un Dios que desea revelarse a los suyos. Un Dios que desea tener una relación de confianza e intimidad con los que tienen su corazón dispuesto para recibirle. Ahora, pensemos en esto. Uno de los eventos históricos que más influencia tuvo sobre esta nación, sobre los Estados Unidos, se dio alrededor de los años 1863-1865. Fue un tiempo de guerra civil, un tiempo realmente difícil. El presidente Abraham Lincoln confrontó la situación de la esclavitud de los negros en territorio americano. Al final de 1863 se dio la famosa Declaración de la Libertad de los Esclavos, y esto fue sin duda un momento histórico que marcó de muchas formas ese gran triunfo en pro de la igualdad. Pero sucedió algo increíble, escuchen bien. Esa noticia apareció en todos los diarios, fue el comentario de toda la gente en todo el país, pero sin embargo los esclavos del sur siguieron viviendo como si esa famosa declaración no se hubiera dado. Cuando le preguntaban a uno de los esclavos de aquel tiempo, posteriormente a esta declaración acerca de Abraham Lincoln y de ese logro tan impresionante de la abolición de la esclavitud, lo único que ellos decían es: yo no conozco al presidente y aunque he escuchado algo, pero en realidad no tengo mucha idea de lo que se está diciendo acerca de eso. Mire qué cosa tan terrible.
Se peleó toda una guerra. Un presidente fue asesinado, se alcanzó una enmienda en la Constitución Nacional, se firmó una ley, pero muchos continuaron viviendo en la misma condición en la que estaban antes de que se lograra esa libertad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder este tipo de cosas? ¿Por qué los seres humanos pueden ignorar algo que puede cambiar sus vidas para siempre, que pudiendo dejar atrás la esclavitud y recibiendo la libertad? Pero ¿saben qué es lo terrible de todo esto? Que esto no es una historia aislada, porque el gran libertador de los libertadores dio su vida en la cruz para que ya no seamos esclavos nunca más. Y sin embargo hay tantos seres humanos que no reconocen aquel alcance logrado en el Gólgota y viven de espaldas a esa libertad alcanzada, y lo que es peor, pareciera que están conformes con vivir en cadenas. La gente que rodeaba a Jesús en aquel instante le dicen al Señor: nosotros somos libres, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué mentira, mis hermanos, qué mentira. Jesús le está mostrando la verdadera esclavitud. Esto es demasiado profundo. Solo Jesús puede darte la verdadera libertad. Si el Hijo, escúcheme bien, si el Hijo libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Nuestro mundo de hoy está sumergido en diferentes clases de esclavitud que están encadenando a los seres humanos de distintas formas. Miren, mis hermanos, tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. ¿Para qué? ¿Para qué casas tan bonitas, pero adentro ni siquiera se puede vivir en paz? Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, pero amamos poco. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestros vecinos. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son tiempos con aparente más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. ¿Cuántas personas saben que lo mejor sería abrir su corazón al Señor, pero aún se niegan por temor a lo que tendrán que enfrentar? ¿Cuántos seres humanos hoy están caminando hacia el frente, pero siempre mirando hacia atrás, sin poder mirar hacia lo que el Señor les quiere mostrar? Hay millones de seres humanos que no pueden soltarse de las ataduras del pasado, siguen aferrados a los tiempos que ya se fueron, que les hicieron daño, y desearían tener vidas llenas de plenitud en el presente, pero no pueden a causa de las experiencias anteriores. Mis queridos hermanos, mientras no seamos libres de la esclavitud, no podremos vivir un presente lleno de armonía y de paz, y tampoco podremos construir ese futuro que anhelamos. ¿Saben una cosa muy curiosa en nosotros como cristianos? Miren, nosotros como cristianos hablamos de bendiciones, de autoridad, de seguridad, de fortaleza, de unción, pero vivimos en temores, en soledad, en preocupación, en dificultades, en angustia y en debilidad. Hablamos de la tierra prometida, pero no caminamos sobre ella. Seguimos en el mismo desierto y aún más añorando las patatas de Egipto. Pareciera una inconsistencia. Pareciera que la palabra de Dios no llega a nuestras vidas como debería llegar, en esa plenitud absoluta que cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice la Escritura. Penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo que realmente penetra nuestra vida para cambiarla. Pero saben una cosa, hoy en día hay tantas dificultades, hay tantos espíritus, tantas situaciones que están dificultando que el ser humano pueda entrar a esa plenitud de la palabra de Dios. ¿Saben que hay espíritus reales en el mundo funcionando actualmente? El espíritu del faraón, por ejemplo, sigue viviendo, manteniendo cautivas a personas en el Egipto de la atadura, del temor y de la esclavitud. El espíritu de Goliat, que se sigue burlando de los hijos de Dios, los amenaza y los intimida. El espíritu de Jezabel, que conduce a la gente a perversiones y manipulaciones sexuales. El espíritu de Absalón, que divide los hogares, las iglesias y las relaciones. El espíritu de Herodes, que asesina sueños infantiles mediante el aborto, el tráfico sexual y la pobreza extrema. Estos espíritus siguen funcionando hoy en día en medio de nosotros, de nuestra sociedad. Pero escúcheme bien, mis queridos hermanos, por encima de estos espíritus engañadores, disociadores, hay un espíritu que es más poderoso que todos esos espíritus combinados. Aleluya. El espíritu más poderoso, mis hermanos, que está vivo hoy, no es el del faraón, no es el de Saúl, no es el de Absalón, no es el de Goliat, no es el de Jezabel o Herodes. El espíritu más poderoso sobre el planeta es el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Es el único que te puede dar la verdadera libertad. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios.
Siempre el Espíritu Santo levanta hombres y mujeres que se pueden proclamar libres de las ataduras del enemigo y llevan adelante con valentía la obra para la cual han sido llamados. Por lo tanto, por cada faraón tiene que haber un Moisés. Por cada Goliat tiene que haber un David. Por cada Nabucodonosor tiene que haber un Daniel. Por cada Jezabel tiene que haber un Elías. Por cada Herodes hay un Jesús. Por cada diablo mentiroso y embustero tiene que haber uno que se levante para proclamar que hay un Dios todopoderoso que ha puesto el enemigo bajo la planta de sus pies. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, donde está el Espíritu, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el enemigo entiende que el ser humano más peligroso sobre el planeta no es el que tiene riquezas, ejércitos o fama. El ser humano más poderoso sobre el planeta es una persona que ha sido hecha libre por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y la razón es bastante sencilla. Fue un hombre libre quien se acercó a Faraón con autoridad en Egipto y le dijo: deja ir a mi pueblo. Fue un hombre libre quien entró a la tierra prometida y declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue un hombre libre quien miró fijamente a los ojos del gigante llamado Goliat y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él es el que te va a vencer en este día. Fueron hombres libres los que se negaron a postrarse y adorar la estatua de Nabucodonosor y se mantuvieron con su voluntad firme, incluso adentro del horno en el fuego hirviente. Hombres y mujeres libres, los que conocen la verdad, los que conocen a Cristo y su palabra, los que cambian este mundo para siempre. Aleluya. Y la mayor expresión de libertad llegó hace 2000 años, cuando colgando de un madero por su sacrificio, Cristo, un hombre absolutamente libre, la libertad encarnada, personificó lo que él mismo declaró: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, nuestra libertad no surge de los partidos políticos o de los gobernantes del mundo. No surge de seguir a determinada persona o simplemente creer que podemos hacer lo que se nos viene a la cabeza. No, nuestra libertad fue comprada con precio de sangre. Proviene de un trono donde está sentado aquel que fue declarado digno y a quien los ángeles le cantan sin cesar: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. El Señor nos dice, la palabra del Señor nos dice: estad pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recuerdo que hace tiempo atrás, cuando salíamos a caminar a las 6 de la mañana, y a veces hacía un frío terrible, pero muy terrible, y nosotros íbamos con muchas cosas y nos poníamos hasta guantes y gorros y toda la cosa para poder caminar a las 6 de la mañana, y de pronto veíamos a los bomberos que estaban preparándose simplemente con un pequeño short y una pequeña camiseta en una temperatura terrible, parados totalmente firmes. Escuchen, no podían mover ni siquiera una pestaña. Tienen que estar totalmente firmes, aunque fuera el frío los estuviera consumiendo. Nosotros pasábamos al lado de ellos y nos sorprendíamos de la forma como ellos estaban asumiendo eso. Y ¿saben qué? Aunque el frío los azotara, aunque la lluvia viniera, aunque el viento soplara, ellos estaban firmes allí. La palabra del Señor nos dice: estad firmes, firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volvamos atrás otra vez a ser sujetos al yugo de la esclavitud, porque la libertad es un regalo divino. Es Jesús encarnado mostrando su plenitud en lo que nos permite a nosotros alcanzar nuestros propósitos en esta tierra. Mis queridos hermanos, el Señor escribió su ley con un dedo, pero escribió su gracia con 2 manos traspasadas con los clavos en una cruz. En ella nos dio nuestra libertad. Aleluya. Es su victoria. Es la victoria ganada por Cristo para que tú la disfrutes. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a soltar las cadenas de opresión. Él vino a libertar a los oprimidos. Él te ha hecho libre con su sangre bendita. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy más que nunca, mis hermanos, se necesitan hombres y mujeres libres para que el reino de los cielos avance. Como hijos de Dios tenemos que comprender que no existe un lugar de cautividad, un lugar de encierro de donde Dios no nos pueda sacar. Dios siempre tiene una salida. Él tiene el poder para librarnos de la servidumbre a la que el enemigo nos quiere someter. Y escúchame bien, el Señor no se para simplemente en un lugar distante para decirte: tú tienes que salir de ese problema, tú tienes que salir de esa esclavitud. No,
Él te dice hoy, yo tengo el poder para sacarte de esa condición. Prepárate, porque será cosa grande lo que yo haré contigo. Aleluya. Mis queridos hermanos, cuando el pueblo de Dios le adora, cuando nos reunimos en un lugar como este para adorar al Dios Altísimo, esa adoración abre las puertas de otro mundo en el cual no habitamos continuamente. ¿Tú lo entiendes esta mañana? La adoración hace que las puertas de ese lugar espiritual, de ese reino espiritual, sean abiertas. Es un mundo que abren los adoradores, un mundo donde se manifiesta la presencia de Dios y donde grandes cosas suceden. Pero si estamos en cautividad no lo podemos percibir. De la misma manera, hoy en día el pueblo del Señor se levanta con autoridad diciéndole al enemigo, ¿tú crees que tienes el dominio sobre el mundo? ¿Tú crees que dominas en todas partes y sometes a la gente a la cautividad? Estás equivocado, basta ya. Se acabó tu dominio, porque aquí está el pueblo de Dios que tiene el respaldo divino. Así que nos levantamos hoy con autoridad de los cielos y vamos a clamar diciendo esta mañana, ¿qué le parece? Vamos a detener esa acción del enemigo en nosotros, pero lo vamos a hablar desde una boca que proclama palabras de libertad, ¿te parece? Tú eres libre en Cristo Jesús. Tienes esa autoridad que el Señor te ha dado. Así que vamos a clamar y vamos a decir en esta mañana, espíritu de enfermedad, basta ya. Espíritu de idolatría, basta ya. Espíritu de mal carácter, basta ya. Espíritu de indiferencia, basta ya. Espíritu de sequedad espiritual, basta ya. Espíritu de esclavitud, ya no más. Espíritu de cautividad, basta ya. Sí, en el nombre poderoso del que venció, en el nombre poderoso del que es y que será por la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria y la honra, aleluya, gloria al Señor. Basta ya, aleluya, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, ¿quién puede detener al pueblo de Dios? ¿Quién puede detener a un pueblo que camina en libertad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay cadenas, no hay muralla, no hay fortalezas, ni cárceles, ni ejércitos enemigos que puedan detener al pueblo que camina de la mano del Señor. Aleluya. ¿Lo entiendes bien esta mañana? El Señor nunca declaró para ti la esclavitud. Él vino a libertar, Él vino a sanar, Él vino a perdonar, Él vino a soltar las ligaduras que te ataban para que tuviéramos vida en abundancia, aleluya. Cuando tú te sientas a cenar con Él en la mesa del rey, ya en ningún otro lugar te da satisfacción. Cuando tú has degustado de los manjares de la mesa real, ya no querrás volver a comer las sobras que antes tenías. La libertad el Señor la ha ganado para ti. Hay una nueva vida que se construye sobre el fundamento verdadero que es Jesucristo, y esa nueva vida es libertad, de sanidad, de gozo y de victoria. Por eso, mis queridos hermanos, no es que nosotros le debemos temer a los demonios, son ellos los que nos temen a nosotros, los que caminamos en libertad. No es que nosotros estemos a la deriva sin saber qué hacer, no, nosotros tenemos las armas más poderosas de nuestra milicia, que no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para destruir las fortalezas, aleluya. Tomemos nuestra posición de autoridad en Cristo Jesús. Hay un principio de autoridad colocado sobre nuestra vida que se establece cuando tú eres un espíritu con el Señor, porque ya no es tu autoridad, sino la de Él, la que entra en acción, aleluya. Jesús no pagó un precio tan horrendo de ser torturado y traspasado para que nosotros después sigamos viviendo en ataduras y vicios, ¿lo entiendes bien? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que seguir viviendo de la misma manera cuando Cristo ya hizo la obra por ti? ¿Por qué tendrías que seguir atado a la misma esclavitud que tenías antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Por qué tendrías que seguir viviendo en esa condición si la obra fue perfecta? El Señor subió a la cruz y dijo, consumado es, la obra ha sido completa en ti. Mis hermanos, tenemos que entender esa verdad para nosotros. ¿Padeció Él para que tú seas libre, sí o no? ¿Padeció Él para que tú seas sano, sí o no? Las llagas de Jesús no son en vano para tu vida. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra, aleluya, gloria a Dios. Y termino con esto, mis hermanos. No sé si conociste la historia de Jackie Robinson, un gran jugador de béisbol que fue contratado como el primer negro que llegó a las grandes ligas. Cuando él llegó a jugar, era objeto de insultos raciales en todas partes. Le enviaban cartas que contenían odio y amenazas de muerte. No lo dejaban entrar a muchos hoteles. Incluso era el último que se podía bañar porque todos sus compañeros no lo dejaban. Había pitchers que le tiraban la bola hacia su cabeza y hacia sus piernas, y catchers que le escupían sus zapatos. Hubo toda una rebelión de algunos de sus compañeros. Hubo amenaza de huelga de jugadores de otros equipos. Le tiraban gatos negros al campo. ¿Cómo hizo para sostenerse en medio de tantas situaciones difíciles? Escuchen bien, él siempre decía lo mismo: Dios
me hizo para resistir. Dios me hizo fuerte para soportar. Dios me hizo libre y voy a salir adelante con Él. Este hombre entendió lo que él era en Dios y lo que Dios le había dado. Y él hizo cambiar la perspectiva de las cosas para muchos seres humanos que simplemente se dejan guiar por el odio y el racismo. El número 42 que él usó fue retirado de todos los equipos de béisbol de los Estados Unidos como un homenaje a aquel hombre que desafió todo lo que tenía en contra y le creyó al Señor por encima de todo. Por eso déjame decirte esta mañana, si tú sabes quién eres en el Señor, puede venir el mismo diablo y decirte lo que sea con toda clase de insulto y ponerte obstáculos en el camino y hacer que muchos hasta se burlen de ti y denigren de tu buen nombre y tratar de esclavizarte. Pero tú vas a saber en el fondo de tu corazón que Dios te hizo fuerte, que Dios te hizo para resistir, que tú no eres un flan que se deshace con el primer movimiento en contra, sino que eres una persona creada para vivir en la vida que Dios diseñó para ti, que Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho libre, aunque el mundo entero diga lo contrario. Aleluya, Dios te hizo libre. Bendito sea el Señor. Dios te ha hecho libre de todas esas cosas que te quieren dañar. No le hagas caso al enemigo. Levántate hoy en día como una persona llena de la libertad que Cristo ganó por ti. Tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Las cadenas en ti han sido rotas. Eres libre de la oscuridad porque Jesús vino para sacarte de las tinieblas y llevarte a su luz admirable. ¿Lo entiendes esta mañana? ¿Lo recibes de parte de Dios? Eres libre en Cristo Jesús. Levántate esta mañana. Alabemos al Señor. Adorémoslo como hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Eres libre. Proclama esa verdad para tu vida. Proclámalo, créelo esta mañana. El Señor ganó para ti la libertad. El Señor rompió las cadenas que te ataban. Oh, las cadenas del pecado han sido rotas. Señor, te damos las gracias a ti esta mañana, mi Dios. La obra tuya es perfecta, mi Señor. La obra tuya es cabal, Padre Santo, para nuestras vidas. Hoy tomamos esa libertad en nosotros. Hoy la tomamos de verdad. Oh, sí, Señor, ahí donde tú estás, piensa por un momento.